¿Confías en que el plan de Dios es siempre bueno para ti? Hola familia, es un gusto que juntos hoy podamos meditar sobre 1 Samuel 22, versículos del 1 al 10, con el tema La persona que es edificada por Dios. Acompáñenme. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: No te estés en este lugar fuerte. Anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. A pesar de haber sido nombrado rey, David vivía huyendo por la persecución que sufría de parte de Saúl. Se sentía traicionado porque por alguna razón Saúl ha llegado a creer que David es una amenaza. A pesar de su fidelidad al rey, se le ve con sospecha y su intención de Saúl es destruirlo. Por eso David quería mantenerse lejos de Saúl y sufre un largo tiempo huyendo. Esta vez se refugia en la cueva de Adulam. Creo que esta cueva fue para David un lugar de encuentro con Dios. Recordemos que en el capítulo anterior comió del pan de la consagración y también buscó armas para defenderse, encontrando un recordatorio de la victoria sobre el gigante. Esto es como si Dios le estuviera diciendo: busca mi presencia y allí encontrarás provisión y protección. Por ello creo que aprovechó que estaba solo en este lugar para clamar y derramar su corazón a Dios. De hecho, estuvo todo el tiempo suficiente para escribir varios salmos. Por otro lado, así como lo dije al principio, David ya había sido nombrado rey, pero lo que estaba viviendo no parecía llevarlo en esa dirección. David estaba bajo circunstancias muy conflictivas, pero sobre él hay una promesa. Y todas estas dificultades no son en vano, porque todo esto fue parte de un entrenamiento de Dios para convertirlo en un rey digno de su voluntad. Así, cuando parezca que el camino es adverso a nuestro parecer sin sentido, confiemos en que el plan de Dios es siempre bueno para nosotros y te animo a que tomemos en cuenta el ejemplo de David, de refugiarnos en su presencia. Otra cosa que podemos observar es que es muy probable que la familia de David también sufriera esta persecución por el rey Saúl. Por eso, cuando vinieron a David, él les busca refugio en Moab, donde hace tiempo sus antepasados también buscan refugiarse del hambre que pasaba en Belén. ¿Los recuerdan? Elimelec y Noemí. Y aparte de su familia, llegaron a unirse con él 400 hombres. Dice la palabra que eran todos los que estaban afligidos, los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Dios no le llevó a los más poderosos ni a los más talentosos, no le mandó a los más ricos para que lo sustenten, ni a un general para que pronto logre ser un rey. Estos hombres estaban afligidos, sus propias vidas no eran sencillas, ni juntos ni en lo individual. Cada uno ya tenía sus propios problemas. Estos hombres estaban endeudados. Tal vez no habían tenido mucho éxito en sus proyectos, lo que les hacía esclavos y pobres. Y estos hombres se hallaban en amargura de espíritu. Su alma estaba quebrada. Todos estos hombres vinieron a David cuando él mismo estaba abatido, derrotado, era perseguido y despreciado.
Ese es el tipo de personas que vienen a Cristo porque hemos reconocido nuestra insolvencia, nuestra aflicción, necesidad de la gracia de Dios y que nos lleva a refugiarnos en la persona de Cristo. Otro punto que vemos es que ellos necesitaban un líder y David fue hecho jefe de ellos. Dios obra a través de hombres y mujeres que son llamados, pero también Dios llama a otros a apoyar, a ministrar y a levantar a esos hombres y mujeres. David pastoreó su corazón con la misma compasión de Dios y ellos fueron transformados. En Primera de Crónicas 12:8 nos dice que eran hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Nos habla de una transformación en su interior. Sí eran ahora físicamente diestros en sus armas, pero habla también que tenían rostros de leones. Sus rostros ahora reflejaban dignidad, reflejaban valor, autoridad. Su vida de derrota, Dios la cambió por una vida de fe viva. Y esto denota que ellos habían estado frente al león de la tribu de Judá. Dios los había afirmado y ahora eran ligeros. Esto quiere decir que ellos habían sido hechos libres de sus pecados y de sus cargas. No había más peso sobre ellos más que el yugo fácil y ligero de Dios. Después de un buen tiempo que estuvieron en la cueva, vino el profeta Gad y le pide que baje de ese lugar fuerte al bosque de Jared. Y Jared significa marcar. Yo creo que Dios estaba marcando la vida de David y de todos estos hombres con un propósito especial. Eran tiempos donde ya no dependían de sus propias fuerzas para que Dios pudiera tomar el control de sus vidas y marcarlos con ese propósito especial y protegerlos dependiendo solamente de Dios. Versículo 6. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabaa, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: Oíd ahora, hijos de Benjamín. Os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi consiervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Por otro lado de la historia vemos a un Saúl molesto con sus hombres y les reclama pues de que nadie se acerca a él para darle un reporte acerca de David. Y para este momento considera ya a todos como una amenaza para él. Su desconfianza era tal que no solo queriendo descansar mantiene la lanza en su mano, sino que también considera a su propio hijo Jonatán como un traidor y lo acusa de poner a David en su contra, cosa que Jonatán no hizo. Doeg era oportunista y aprovechó para promoverse, dándole a Saúl un reporte de que había visto a David en Nob y que el sacerdote lo había ayudado. Esto se convierte en un motivo para que Saúl cometa una atrocidad. Familia, que tengan un excelente inicio de semana. Y recuerda que los momentos de aflicción son ese entrenamiento de obediencia donde Dios nos transforma en hombres de fe.